Si existió el sombrerero loco, no podría haber existido en otro tiempo que no fuera la época victoriana. Definitivamente, los siglos XIX y XX fueron testigos de hechos alucinantes, literalmente hablando. Del 1829 al 60 hubo una especie de epidemia de sombrereros locos en Rusia. Le siguieron después los Estados Unidos e Inglaterra en el 65. Ya en 1869, la Academia de Medicina francesa había investigado y encontrado la fuente del mal, pero la solución fue ignorada, y los sombrereros continuaron a enloquecer hasta inicios del 900. ¿Pero qué era lo que causaba la locura? La paciencia y maestría del artesano durante la ardua elaboración de los sombreros le exponía constantemente a una tóxica sustancia naranja que contenía el gustoso nitrato de mercurio. Con el tiempo, este venenoso vapor iba modificando el comportamiento de los sombrereros, que llegaban a alucinar y perturbarse mentalmente. Sufrían de terribles espasmos, confusión y afectación a los riñones. ¿Los empresarios lo sabían? La respuesta es sí. Lo sabían, pero esta verdad se ocultó como un celoso secreto industrial. En mi país hay un dicho que reza: la moda no incomoda. Pero en la era victoriana esto no se hubiera podido aplicar porque, además de incómoda, era mortal. La crinolina o miriñaque era una estructura que servía para aumentar el volumen de las faldas de los vestidos femeninos. El efecto estético era de exuberancia, elegancia y belleza en aquella época, y a diferencia de otras prendas, esta la usaban mujeres de todos los estratos socioeconómicos. Las empleadas del servicio doméstico llegaban a sus trabajos muchas veces con sus crinolinas. El problema es que al inclinarse a limpiar el piso, la crinolina se levantaba, dejando descubierta la parte inferior del cuerpo, así que esto molestaba a las señoras y provocaba revuelo entre el personal masculino cercano. De manera que algunos patrones de casa se negaban a contratar criadas si vestían con crinolinas. Esto fue contestado con protestas de parte de las trabajadoras que se negaban a vestir ropa de trabajo en vez de sus vestidos de moda. Pero no todas las anécdotas con la crinolina son tan livianas. En 1871 hubo una trágica muerte de 2 jovencitas que se unirían a miles más debido a la crinolina. Eran 2 hermanas, nada menos que del gran escritor inglés Oscar Wilde, Emily y Mary Wilde. Durante una fiesta de Halloween, Mary estaba bailando y se acercó demasiado a un candelabro. Su vestido se prendió en llamas y entre la histeria de los invitados, la hermana se acercó a intentar ayudarla, pero desafortunadamente su vestido también se incendió. Ambas murieron semanas después con dolores y sufrimientos terribles por sus quemaduras. El padre de las jóvenes se encargó de ocultar este hecho muy bien, debido a que ambas eran hijas ilegítimas, para proteger así su reputación de respetado doctor. Una empleada de 14 años, Margaret Davy, estaba limpiando unas cucharas, pero su falda se acercó demasiado a la chimenea. El mismo año, Emma Munson, de 16 años, fue alcanzada por un trozo de madera ardiente que rodó desde la chimenea, prendiendo fuego a su vestido. Antes de la década de 1780, el verde era un color difícil de crear en la ropa y las modistas dependían de una combinación de tintes amarillos y azules para producir el tono. Pero a finales de la década de 1770, un químico sueco-alemán llamado Carl Wilhelm Scheele inventó un nuevo pigmento verde mezclado con potasio y arsénico blanco en una solución de vitriolo de cobre. El pigmento fue bautizado como verde de Scheele y más tarde verde de París, entre otros nombres, y se convirtió en una gran sensación, utilizado para colorear paredes, pinturas y telas, así como velas, caramelos, envoltorios de alimentos e incluso juguetes para niños. No es de extrañar que también provocara llagas,
costras y daños en los tejidos, así como náuseas, cólicos, diarrea y constantes dolores de cabeza. Y si el arsénico era venenoso para los consumidores, imagina tan solo cómo afectó a los trabajadores que lo manipulaban en habitaciones cerradas y sin ventilación. Los tintes de arsénico también eran un complemento popular para las flores y hojas artificiales, por lo que a menudo se prendían en la ropa o se fijaban en la cabeza. En la década de 1860, un informe encargado por Ladies Sanitary Association descubrió que el tocado medio contenía suficiente arsénico para envenenar a 20 personas. El British Medical Journal escribió sobre la mujer victoriana vestida de verde. En realidad lleva en sus faldas veneno suficiente para matar a todos los admiradores que pueda encontrar en media docena de salones de baile. A pesar de las repetidas advertencias de la prensa y de los médicos y científicos, los victorianos parecían enamorados de los tintes de arsénico de color verde esmeralda. Irónicamente, actuaban como un recordatorio de la naturaleza que, entonces, se perdía rápidamente a manos de la industrialización. La combinación de la vaporosa tela de muselina de los tutús de las bailarinas clásicas del siglo XIX con la llama de las lámparas de gas, usadas en gran número para iluminar los escenarios, fue trágica para muchas de ellas, a tal grado que los periodistas que las veían correr envueltas en llamas por las tablas comenzaron a denominarlas impiadosamente como las antorchas humanas. Después del sonado caso de la inglesa Clara Webster en 1844, las autoridades de los teatros municipales prohibieron el uso de trajes que no estuvieran tratados con agentes anticombustibles. En 1903, la autopsia de Mary Holiday reveló que tenía 2 trozos de acero de corsé en el corazón. No fue la única mujer que fue víctima de esta tendencia de moda extrema que dominaba la época victoriana. Los corsés eran una prenda interior esencial para la mujer victoriana. Las mujeres que se atrevían a no llevarlos eran consideradas flojas y escandalosas. Ninguna mujer que se preciara de serlo en la época victoriana sería sorprendida sin su corsé. Sin embargo, esta tendencia de moda hizo que muchas mujeres se convirtieran en víctimas de la moda en sentido literal. Los corsés estaban tan apretados que provocaban estreñimiento, indigestión, hemorragias internas y desmayos por la presión ejercida sobre los pulmones. En el peor de los casos, las complicaciones derivadas del uso de un corsé podría conducir a la muerte. El cuello alto y apretado también era conocido como el asesino del padre, ya que era un cuello muy ajustado, a menudo cortaba el suministro de sangre al cerebro. Era especialmente peligroso para los hombres que bebían mientras llevaban el collarín, ya que la mayoría de ellos sufrían asfixia mientras estaban desmayados por el alcohol. Lo ideal hubiera sido que el collarín mortal llevara al menos una advertencia de no usarlo si vas a beber. Esto podría haber reducido el número de muertes por el cuello alto y apretado en el siglo XIX, ¿no crees? Esta imagen que ves ahora es una sátira de la moda femenina, demasiado reveladora de los vestidos de muselina blanca, semitransparente, de estilo imperio francés, de finales del siglo XVIII. Las mujeres solían rociar con agua sus vestidos para obtener ese efecto transparente y adherente. El problema es que muchas murieron por enfermedades respiratorias debido precisamente a esto. Y no siendo una prenda de vestir igualmente incómodo y tóxico, el uso de las gotas belladonna o belladonna, una hierba extremadamente tóxica para dilatar las pupilas. En la época del Renacimiento se consideraba seductor unos ojos de mujer con las pupilas dilatadas. Incluso en el mundo actual, las extensiones de pestañas siguen siendo una tendencia de belleza muy popular. Sin embargo, hoy en día difícilmente se podrían considerar peligrosas, pero no siempre ha sido así.
La historia que hay detrás de las extensiones de pestañas no solo es truculenta, sino también un poco extraña. Históricamente se creía que las pestañas se caían por el exceso de sexo. Sí, así como lo oyes. Por lo cual las mujeres estaban sometidas a una presión extrema para mantener sus pestañas largas y así demostrar su castidad. Es bastante difícil entender la relación entre el sexo y la longitud de las pestañas, pero supongo que en aquella época la gente era mucho más crédula. Y por eso, para asegurarse de que eran vistas como mujeres castas, la mayoría recurría a implantarse pestañas en los párpados con agujas. Evidentemente se trataba de un procedimiento peligroso que a menudo podía llevar a unas graves infecciones, hasta causar la muerte. Pero obviamente en el siglo XVIII, la muerte no pesaba más que la castidad y la belleza. No olvides suscribirte para estar al tanto de mis publicaciones y si te gustó el video puedes apoyar el canal dejando tu generoso like. Te mando un gran abrazo y hasta pronto.